hermanos, gloria a Dios. Hermanos, así como están de pie, vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en el Nuevo Testamento, en la segunda epístola del apóstol San Pedro, y vamos a continuar con esta serie de mensajes que he estado predicando. Y quiero pedirles por favor que abran sus Biblias en 2 de Pedro, capítulo 1, vamos a leer del versículo 5 al versículo 10. Brothers, please open your Bible to 2 of Peter, chapter 1, verse 5 through 11. Cuando lo tengan, hermanos, por favor, nos dicen un fuerte amén. When you have it, brothers, please say a loud amen. Un fuerte amén, hermanos. A loud amen, brothers. Ya se escucha un poco mejor. Muy bien, vamos a leerlo. Dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, diga conmigo paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no los dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación, diga conmigo vocación, y elección, porque haciendo estas cosas no caerán jamás. Gloria a Dios. Read with me, brothers. And beside this, giving all diligence, add to your faith virtue, and to virtue knowledge, and to knowledge temperance, and to temperance patience, and to patience godliness, and to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness charity. For if these things be in you and abound, they make you that ye shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. But he that lacketh these things is blind, and cannot see afar off, and hath forgotten that he was purged from his old sins. Wherefore the rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure. For if ye do these things, ye shall never fall. Gloria a Dios, gloria a Dios. Glory to Hermanos, God. quiero predicar en esta tarde bajo el tema afirmando nuestra vocación cristiana. Ese es el título de este mensaje. Afirmando nuestra vocación cristiana. Así como están de pie, por favor, extienda su mano hacia un par de servidores para que podamos predicar esta palabra. Padre Celestial, Señor, nos colocamos en tus manos una vez más y pedimos, Señor, de tu gracia, de tu misericordia, para que podamos, Señor, compartir este mensaje que has puesto, Señor, en mi corazón, para que mi hermana Nancy, Señor, pueda traducir también este mensaje. Queremos, Señor, que esta palabra, Padre, pueda edificar la vida de las personas que nos acompañan en este lugar, de los amigos que nos acompañan y de también aquellas personas que nos siguen a través de las plataformas digitales. Señor, usted sabe que todo lo queremos hacer para exaltar y glorificar su precioso nombre. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén, amén. Denle un aplauso fuerte a Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Gloria a Dios. Hermanos, antes de que se sienten, voltee con la persona a su lado, díganle: paz de Cristo, hermano, me da gusto verte este día. Brothers, say next. Te ves muy bien. Brothers, tell the one next to you, I am happy to see you today, brothers. Debemos de ser una iglesia amigable, hermanos. We have to be a friendly church, brothers. Gloria a Dios. Muy bien, tomen su lugar, por favor, hermanos míos y amigos que nos acompañan.
Please have your seats, brothers. Es importante que seamos una iglesia amable, amigable. It's important that we are a friendly church, brothers, Pero que siempre hablemos la verdad del Evangelio. but that we always speak the truth of the gospel, Afirmando nuestra vocación cristiana, ese es el tema del día de hoy. affirming our Christian vocation. That is today's title, brothers. Voltee con la persona que está a su lado, por favor, y dígale, hermano, afirma tu vocación cristiana. Dígale, por favor. Afirma tu vocación cristiana. Afírmala. Brothers, tell the one next to you, affirm your Christian vocation. Que esté bien afirmada, que esté bien arraigada en Dios. For you to be very firm in God. Porque los que no están bien arraigados es fácil de que cualquier vientecito se los lleve, ¿verdad que sí? Because whoever is not very firm, any wind can just take you, correct? Voy a empezar haciendo esta pregunta, hermanos. ¿Qué es la vocación cristiana? ¿Qué es? I'm going to start by asking the question, what is the Christian vocation, brothers? Fíjense, la vocación cristiana es aquello que nos hace sentir un deseo en nuestro interior por servir y adorar a Dios. Eso es. The Christian vocation is a desire within us that makes us want to serve and worship God. Nuestra vocación cristiana nos hace sentir un deseo dentro de nosotros porque queremos servir y adorar a Dios. Eso es. Our Christian vocation is a desire within us to be able to serve and worship God. Y That's si, what alguien, it is. y si alguien ya no siente ese deseo por servir y adorar a Dios, entonces debe de preocuparse. And if someone does not feel that desire anymore, then you should worry. Porque es probable que su vocación cristiana se esté enfriando y tal vez no se había dado cuenta. Because it's likely that your vocation, your calling for God is growing cold and you have not noticed. Hermano, yo no sé usted, pero cuando yo no estoy haciendo algo útil para el reino de Dios, yo me siento insatisfecho. Y siento como que mi vida no tiene sentido. Porque sabe que yo nací para adorar y para servir a Dios. Alabado sea el Señor. I don't know about you, brothers, but when I don't feel useful in the kingdom of God, I feel unsatisfied because I was born to serve and worship God. Yo no sé usted, pero yo fui plantado aquí en el reino de Dios, en el reino de la luz, para servir y adorar a Jesucristo de Nazaret, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Alabado sea el Señor. I want to have my feet firm in praising, worshiping, and serving our Lord Jesus Christ of Nazareth. Hermanos, ese es mi anhelo, ese es mi deseo, esa es mi vocación y esa debe ser la vocación de cada uno de ustedes también. That is my longing, that is my desire, that is my vocation, and that should be your vocation as well, brothers. Hermanos, hay algunas cosas muy importantes que tenemos que hacer para poder afirmar nuestra fe en Dios. There are some important things that we need to do, brothers, so we can affirm our vocation in God. Hace una semana yo les dije que teníamos que agregarle primeramente a nuestra fe algo que se llama virtud. Diga conmigo virtud. A few weeks ago, I spoke about the first thing that you have to add to your faith, which is called a virtue. Y yo le hablé acerca de 7 virtudes que teníamos que cultivar para volvernos personas virtuosas. ¿Se acuerdan? I spoke about 7 virtues that you have to cultivate in your faith in order to become virtuous people. Le hablé acerca del valor, la disciplina, la empatía, la perseverancia, la humildad, la lealtad y la generosidad. 7 virtudes que si las cultivamos en nuestra vida, vamos a ser personas sumamente útiles en el reino de Dios. Courage, discipline, empathy, perseverance, humility, loyalty, generosity. 7 virtues that if you cultivate them, you will become a virtuous person and you will be of great use in the kingdom of God. Hermanos, hay gente que puede ser muy habilidosa, puede tener muchas habilidades, pero si no es una persona disciplinada y no es una persona perseverante, no va a llegar muy lejos. There's people who have a lot of abilities, but if you're not a person devoted to God, disciplined, you will not go far. Creo que puede más una persona disciplinada y perseverante que una persona que tiene muchos talentos. I think someone that has more perseverance and discipline will be able to go farther than someone with a lot of abilities. Muy bien, después le hablé de la segunda cosa que tenemos que agregar para afirmar nuestra vocación y esa fue el conocimiento. Diga conmigo conocimiento. Then I talked about the
second thing that you need to add to your faith, which is knowledge. Le dije que uno de los peores enemigos del cristianismo hoy en día es la ignorancia bíblica, ¿se acuerda? I said that one of the worst enemies in Christianity today is biblical ignorance. Muchos cristianos hoy en día, por no estudiar la Biblia, por no leer la Biblia, son arrastrados por cualquier viento de doctrina. A lot of people nowadays, if you don't have good biblical knowledge, you can easily be sent away with any little wind. Oseas capítulo 4, versículo 6 dice, mi pueblo fue destruido. Fíjese, mi pueblo, no dice la gente de afuera, dice mi pueblo, los que estaban adentro, fue destruido. ¿Por qué? Porque me faltó conocimiento. Y la falta de conocimiento se llama ignorancia bíblica, la falta de conocimiento en la palabra de Dios. In Hosea chapter 4 verse 6, it says, my people are destroyed for lack of knowledge. It's talking about people in the church, not outside in the world, that lacked of knowledge and they were lost. That is called biblical ignorance. Hermanos, el conocimiento bíblico es algo sumamente importante para poder afirmar nuestra vocación en Dios. Biblical knowledge is extremely important in order to affirm our biblical vocation. Es por eso que yo constantemente les estoy motivando para que lean su Biblia diariamente. 3 capítulos de lunes a sábado. Y el domingo, 5 capítulos, hermanos. Tenemos que terminar toda nuestra Biblia en este año. That is why I'm continually and constantly motivating you to read your Bible. 3 chapters, 5 chapters. It's important that you strive to complete reading your Bible. Es importante que terminemos de leer toda nuestra Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Hermanos, ¿cuántos están leyendo la Biblia todavía? A ver, no echen mentiras. Delante de Dios, levante su mano los que todavía siguen perseverando. No importa que vaya atrasadito, pero que siguen leyéndola, pero que la siguen leyendo. Aunque vaya atrasadito, pero que no ha dejado de leerla. ¿Cuántos? Levante la mano. Mire, gracias a Dios, casi la mayoría, prácticamente la gran mayoría. Gracias a Dios. Dese un aplauso y denle un aplauso al Señor porque le ha dado la fuerza para seguir perseverando. Ahorita ya vamos en el libro de Job. En el libro de Job. Prácticamente ahorita ya llevamos un 47% de la Biblia leída, nos queda un 53%. Lo más difícil es ahorita, después lo demás va a ser mucho más fácil, ¿ok? Si tú quieres conocimiento, Dios te lo va a dar, pero Dios no va a leer la Biblia por ti, tú tienes que leerla. Amén. If you want knowledge, God is not going to just give you the knowledge. You have to read the Bible in order to gain that biblical knowledge. Hermano, después les hablé de la tercera cosa que tenemos que hacer para afirmar nuestra vocación y esa fue el dominio propio, la templanza. Diga conmigo, dominio propio. Then I told you about the third thing to add to your faith, which was temperance, self-control. Hermanos, el dominio propio nos ayuda para no caer tan fácilmente en las redes del diablo cuando el diablo viene y nos tienta. Tú tienes dominio propio y no caes tan fácilmente. Self-control helps you so you're not tempted by the devil and that you easily fall. Hermanos, el dominio propio se manifiesta en la vida de un creyente cuando se desarrolla una mayor consagración en su vida espiritual a través de la oración y a través del ayuno. La oración y el ayuno te va a ayudar a que tú desarrolles una mayor templanza, un mayor dominio propio en tu vida. Self-control manifests itself in a believer when you have a greater consecration is developed in your spiritual life. That is through prayer and fasting. Fíjense, hermanos, el 15 de enero de este año, el 15 de enero, iniciamos un grupo de hermanos orando de lunes a viernes a las 3 de la mañana. Y ahorita ya hemos cumplido 4 meses por la gracia de Dios. A este grupo yo hice un grupo en WhatsApp y le llamé la oración de madrugada. Y yo a las 3 de la mañana les envío siempre un texto bíblico a los hermanos que están conectados y cada uno en su casa ora a las 3 de la mañana, ¿verdad? Entonces, a veces uno se levanta, otros no, y así, pero todos seguimos perseverando, gracias a Dios, o la gran mayoría, ¿ok? On January 15th, we started a group of brothers and sisters where we would pray at 3 a.m. from Monday through Friday. I would send them a message through a group that I made called Morning Prayer, and this has been going on for 4 months now. Sometimes we wake up, but everyone in the group has been persevering. Ahora, hermanos, fíjense bien, queremos que este grupo crezca. Gloria a Dios, porque pues, los que estamos orando está bien, pero ¿qué de nuestra familia? ¿Qué de los demás? Porque orar a las 3 de la mañana no creo que es fácil, es un gran sacrificio. Hermanos, es importante también que nuestra esposa ore, también nuestro esposo ore. Porque si la esposa está orando, pero el esposo no, ahí hay una puertita abierta para el enemigo. O si los hijos no están orando,
hermano, quiero tratar de que toda la familia estemos orando, toda la iglesia, toda la congregación estemos orando. Brothers, we want this group to grow. It's important to have our spouses and our children also join us in prayer. Because if one is praying but the other is not, there is an open door for the devil to come in. So it's important that we all can consecrate in prayer for the Lord. Entonces, hermanos, sabemos que las 3 de la mañana no es un horario fácil para toda la familia. Así es que somos conscientes de esto y estoy tratando de ampliar y de facilitar los horarios de oración. Y ahora ese grupo que le llamaba la oración de madrugada, yo lo he cambiado y le he puesto el maná de la mañana. Así le he puesto a ese grupo porque el Señor muy temprano por la mañana al pueblo de Israel les daba el maná, el alimento espiritual. We know that 3 a.m. is not an easy time, brothers. So we have been expanding and facilitating the prayer schedules so we can get the morning manna. So I titled the new group The Morning Manna. Así es que a partir de este lunes, a partir de hoy en la noche, que es domingo, ya va a ser lunes, ¿verdad? Ya en la madrugada. A partir de mañana, mañana lunes vamos a empezar. Y he puesto ahora 3 devocionales distintos, 3 devocionales. El primero será de las 6 a las 7 de la mañana para empezar bien nuestro día delante de Dios, desde las 6 a las 7. En una hora tú dices, hermano, pero yo no puedo orar una hora, ora 30 minutos. Ora 20 minutos, 30 y poco a poco vas a ir incrementando el tiempo de oración. Y tienes media hora para orar y puedes tener media hora para que leas tus capítulos. Tienes que ser perseverante y disciplinado. Brothers, starting tomorrow on Monday, we're going to start this new schedule. The first devotional will be from 6 to 7 a.m. If you say you cannot pray for an hour, go ahead and start with 30 minutes. And little by little, you will add your time. Also take time to read your Bible. Ahora el segundo devocional, hermanos, esto es algo opcional si tú quieres. Usted dice, es que hermano, yo me voy al trabajo desde las 4 de la mañana, pero yo llego a la casa como a las 2 de la mañana, 2 de la tarde. Bueno, hay un segundo devocional y ese es de las 3 a las 4 de la tarde. Es opcional, yo ya no voy a mandar mensaje, pero puedes tomar ese. Ese se llama, es la oración, hermanos, la hora de la oración. ¿Sabe usted que a las 3 de la tarde es la hora de la oración, la hora del sacrificio? The second devotional, which will be optional because we know that there's people that work, so that will be your option, but it will be from 3 to 4 p.m. I will be sending out a message. That is the time of prayer. That is also called the time of sacrifice. Hermanos, tal vez muchos no sabían, pero eso es un horario especial. Hay horarios que tienen algo especial en el mundo espiritual. ¿Sabe que en el Antiguo Testamento los sacerdotes hacían los sacrificios y los holocaustos a las 3 de la tarde en el Antiguo Testamento? Brothers, the timing, some of these times are like 3 p.m. Maybe a lot of you don't know, but it's an important time. Back in the Old Testament, that was the time of sacrifice. It is important in the spiritual world. ¿Y sabe usted a qué horas murió nuestro Señor Jesucristo en la cruz? A la hora novena, a las 3 de la tarde. Do you know what time our Lord Jesus Christ died on the cross? Él fue el sacrificio perfecto. He was the perfect sacrifice. Alabado sea Dios. Praise the Lord. ¿Y sabe a qué horas iba a la oración Juan y Pedro cuando iban al templo llamado La Hermosa y sanaron a aquel paralítico? A las 3 de la tarde, la hora de la oración. And what time did John and Peter go to heal a lot of people? At 3 p.m. in the afternoon. Pero hermanos, vamos a hacer un tercer devocional y ese será de las 9 de la noche a las 10. Si usted dice, es que yo no puedo en la mañana, pastor, tampoco puedo en la tarde. Bueno, tienes que llegar a tu casa en algún momento del día. No te puedes escapar, no puede haber excusas. En la noche tienes que llegar a dormir a tu casa. There is a third devotional which will be in the evening. You have to be able to pray in one of these times. There's no excuse, brothers. La cosa es que no se nos pegue nadie. No se nos escape nadie. Así decimos en el rancho, ¿saben, hermano? The point is that you pray, brothers. De 9 a 10 de la noche, mira, antes de que te vayas a dormir, para que después no andes soñando changos ahí que traes ahí colgados y no sé qué, para que duermas tranquilo, ponte a orar, agarra a tu esposa, acuérdate, varón, tú eres el sacerdote de tu casa, agarra a tus hijos, mi hijo, véngase, no se vaya a dormir así nada más, decirme, pasaban como burros sin mecate, no, espérese, vénganse todos juntos, vamos a orar juntos, un ratito, toda la familia, y después ya nos vamos a dormir tranquilamente, para soñar puros angelitos. The third devotional time will be from 9 to 10 p.m. That's the time where you gather your family, you gather your wife and your children, and you pray before bedtime.
Hermanos, yo estoy tratando de motivar a todos para que todos juntos oremos, ayunemos y busquemos la palabra de Dios también. Brothers, I'm trying to motivate every one of you so we can look for God's word. and Denle un prayer. aplauso al Señor, denle un aplauso a Jesucristo. Muy bien. Hermanos, y vamos a dejar también todos los jueves, a excepción de este jueves, a menos que haya algo por fuerza mayor, pero vamos a tratar de dejar todos los jueves, que es el día que venimos a la oración, como un día permanente para un ayuno congregacional, para que agarre el jueves, para que se ponga a ayunar. Puede ayunar mediodía, si usted puede ayunar todo el día, hasta las 6 lo entrega, pero vamos a agarrar los jueves para ayunar también. And brothers, on Thursday, we're going to leave Thursday as a permanent day of congregational fasting. Hermano, yo no creo que Dios nos llamó para tener una vida, una semana de consagración. Yo creo que Dios nos llamó para tener una vida consagrada para Él. Alabado sea el Señor. Brothers, I don't think the Lord called us to have 1 week of consecration. I think He called us to have one life consecrated for Him. Hermano, necesitamos meterle ayuno y oración para poder obtener templanza contra el pecado y contra el diablo. We need to put fasting and prayer so we can have temperance against the devil. Y necesitamos dominio propio para poder someter la carne y avivar el fuego del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. And we need self-control to be able to subdue the flesh and fan the fire of the Holy Spirit. Si tú últimamente te estás sintiendo como muy apagado, como que algo se está enfriando, como desanimado, ya no me da ganas de ir al templo, ten cuidado porque te está faltando oración y ayuno. If you're starting to feel a little tired, a little cold, or a little lukewarm, be careful. You are missing out on fasting and prayer. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Cuántos me van a apoyar, hermanos? ¿Cuántos me van a apoyar? Gloria a Dios, gloria a Dios. Yo sé que me van a apoyar, yo sé que me van a apoyar. I know you will support. Si alguien quiere unirse al grupo del maná de la mañana, venga conmigo, dígame, pastor, yo quiero unirme a ese grupo, mándame un mensaje temprano para orar junto con usted también, yo desde mi casa, desde mi hogar. ¿Ok? If you want to join us in this group, the morning manna, send me a message and I will add you to the group. Y mis hermanos, hoy les voy a hablar acerca de la cuarta cosa que debemos de agregarle a nuestra fe, y esta se llama paciencia. Diga conmigo, paciencia. Today I will speak to you about what we need to add, the fourth thing, which is called patience. Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan de un personaje que se llamaba Calimán. ¿Cuántos se acuerdan de ese personaje? Yo creo que ya los que somos viejitos como yo. Muchos de ustedes pues, están bien jovencitos, apenas se acuerdan, no sé, de los Teletubbies, yo no sé qué, pero vemos muchos ya viejitos como yo que nos acordamos de ese personaje, Calimán, ¿verdad? Que ya levantó el hermano alguien por acá, otro también por allá, bueno, somos más o menos de camada, decíamos mi papá, ¿verdad? Y entonces ese personaje, Calimán, salía en las radionovelas, imagínense, en la radio pues, podíamos escucharlo a Calimán, el hombre invencible, era como un tipo superhéroe, ¿verdad? Y después también hicieron historietas, revistas de ese hombre llamado Calimán. Y ese hombre tenía un fiel ayudante, siempre hay que tener un ayudante, ¿verdad? Era un jovencito que se llamaba Solín, ¿se acuerdan? Y cuando se metían en problemas grandes, así como Batman y Robin, así, entonces cuando se metían en problemas grandes y no hallaban qué hacer, entonces Solín era muy desesperado. Y Solín decía, ay, Calimán, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? Y Solín se desesperaba muy fácilmente, Solín perdía la paciencia rápidamente. Y entonces Calimán era un hombre, perdón hermana, ya se me fue ya me puse yo. Y entonces Calimán, había una palabra que este hombre la hizo muy famoso. Y este hombre le decía, cuando veía a ese pequeño jovencito llamado Solín que se esperaba, Calimán le decía, serenidad y paciencia, mi pequeño Solín. Muy bien. Perdón hermano, muy bien, vamos a continuar. Serenidad y paciencia, diga conmigo, serenidad y paciencia, mi pequeño Solín. Hermanos, ser personas pacientes no es nada fácil, y más cuando estamos pasando por pruebas y por luchas y aflicciones. Brothers, being patient people is not easy, especially when we're going through trials and afflictions. Y a veces tenemos que tomar decisiones muy importantes, ¿verdad que sí? And sometimes we have to make important decisions, correct? Hermanos, y a veces por no saber esperar en Dios tomamos decisiones apresuradas, tomamos decisiones equivocadas, por ser arrebatados. And sometimes because we do not know how to wait for God,
we make decisions that are hurried or wrong decisions. Y fíjese que después nos lamentamos por las consecuencias que tenemos que pagar por no haber sabido esperar y por ser tan apresurados, ¿verdad? Y tan arrebatados. And then we regret the consequences we have to pay due to not being able to be patient for God's word. Y un ejemplo de esto, hermano, lo encontramos en 1 Samuel capítulo 13. Algo similar le pasó a un hombre llamado el rey Saúl. And in the Bible, we find an example of something that happened to King Saul that's similar to this. Porque fíjese que la falta de paciencia fue uno de los motivos que provocaron la caída del rey Saúl. La falta de paciencia. The lack of patience, it's one of the reasons that caused the falling of King Saul. Hermanos, este hombre ya tenía más o menos como unos 2 años ya reinando sobre Israel. Y de repente fíjense que a este hombre se le prende el foco, como decimos comúnmente, y se le viene la idea repentina de ir y atacar a los filisteos. El gran problema fue que no consulta a Dios. When Saul had been reigning as king in Israel, he decided to make a sudden decision to go ahead and attack the Philistines. Ahora, cuando el rey Saúl le dijo que iba a atacar a los filisteos, el rey siempre tenía que consultar con el profeta primeramente, para que el profeta consultara con Dios y Dios le diera la respuesta al rey a través del profeta. Y entonces el profeta Samuel, que era el profeta que estaba ahí de cabecera con el rey, le dice: tienes que esperar 7 días, diga conmigo 7 días. So the king is supposed to contact the prophet, which is supposed to communicate with God and give him guidance as to what to do. But he decided to make a sudden decision to go ahead and attack the Philistines. Hermano, ¿sabe usted que el 7 es el número de lo perfecto? Es el número de Dios, el 7. Es el número de Dios, es el número de lo perfecto y es el número de lo completo. Y cuando queremos hacer algo, hermanos, es importante que primeramente se complete el tiempo de Dios. Cuando tú quieres tomar una decisión, tienes que esperar el tiempo de Dios, tienes que esperar que se complete el tiempo de Dios. Hay veces que queremos tomar decisiones en nuestro tiempo, fuera de la voluntad de Dios. Tienes que esperar el tiempo de Dios. Sometimes, brothers, we always have to wait for God's timing, brothers. The number 7 is a number of God. It's its complete number. Y es importante, hermanos, que consultemos primeramente a Dios antes de tomar cualquier decisión. Consúltale a Dios. Antes de que compres esa casa, Señor, es la casa que tú tienes para mí. Señor, ese carrito rojo es el que tú tienes para mí. Señor, ese hombre, esa mujer es la que tú tienes para mí. Porque, hermanos, a veces nos metemos en graves problemas. A veces nos dejamos llevar por sentimientos, por emociones, por presión. ¿A qué hora te vas a casar? Se te está quedando el tren. Sí, hombre, ya cásate con ese muchacho. Pero a veces no es la voluntad de Dios. Brothers, it's important that we always consult God with any decision in your life. You have to ask God, is that the home for me? Is that car for me? Is that man or that woman for me? Because when we don't consult God, we can get ourselves into trouble. Y fíjense que el rey Saúl, hermanos, en su impaciencia se mete en problemas y ataca a los filisteos. Y el problema es que los filisteos eran demasiados. La Biblia dice que eran tantos como la arena del mar, tenían carros y tenían caballos, y ellos eran muy poquitos. Se metió un gran problema. But because of Saul's impatience and going and attacking the Philistines without consulting God, he got himself into a lot of trouble. Ahora, le voy a decir una cosa. Para Dios ese no era ningún problema, porque Dios igual salva con 1000 o salva con 1 nada más. Dios es Dios y Dios puede darle la victoria, no importa cuándo esté vencido. El gran problema era que este hombre se metió a atacar a los filisteos sin haber consultado a Dios primeramente. The problem with this man is that he went ahead and attacked the Philistines without consulting God first. Hermanos, y cuando fueron y movieron todo el avispero, como decimos comúnmente, se les dejaron venir todos los filisteos y el pueblo de Israel se llenó de miedo, se llenó de temor y se empezaron a esconder en cuevas, en cisternas, entre las rocas y donde podían. Y les pasó lo que nos pasa a veces a nosotros, hermanos, cuando nos metemos en decisiones que no debemos de meternos, y hay veces que después nos andan tocando, nos andan llamando. ¿Quién es? No dije que no estoy. Y nos hallamos dónde escondernos a veces. So what happened, all of the people went to attack the Philistines,
And when they noticed that it was so many Philistines, they got filled with fear. And when they got filled with fear, they went and hid under caves and stones and went under cisterns. Y fíjese que Saúl manda a traer al rey Samuel, hermanos, porque el pueblo dice que se le desertaba, el pueblo se les estaba yendo por toda su impaciencia de este hombre. And Saul went and called Samuel to come because all of the people were deserting him. Le voy a decir una cosa, hermanos, la impaciencia, la falta de paciencia nos puede llevar a pecar contra Dios. Brothers, let me tell you, the lack of patience can take you to sin against God. Porque nos puede llevar a hacer cosas fuera de la voluntad de Dios, cosas que no están autorizadas por Dios. It can take you to go do things outside of God's will, things that are not authorized with God. Samuel le dijo, espérate 7 días, no hagas nada, Saúl, no hagas nada, espérate 7 días, déjame que primeramente consulte a Dios a ver qué es lo que vas a hacer, si atacas o no atacas, espérate, no te impacientes. Saul, go ahead and wait 7 days. Let me consult with God first, and He will let us know if you should attack or not attack. Hermanos, yo creo que es muy importante que nosotros aprendamos a esperar la respuesta de Dios con calma, en el tiempo de Dios y no en el tiempo nuestro. A eso se le llama paciencia. It's important that we call upon God's guidance and we wait for His answer for His timing, not our timing. Paciencia es aprender a esperar la respuesta de Dios con calma, serenidad y paciencia, en el tiempo de Dios y no en el tiempo nuestro. Patience is waiting for God's answer in God's timing. That is patience. Pero fíjense, hermanos, que Saúl no supo esperar y este hombre agrava las cosas, porque a veces cuando somos desesperados y en vez de esperarnos, en vez de mejorar las cosas y esperarnos, a veces que empeoramos las cosas. And instead of making things better, because he had a lot of despair, he was anxious, he went ahead and made more decisions that aggravated the situation more. Y este hombre, por ser tan desesperado, por faltarle la paciencia, este hombre va y rompe el protocolo de Dios. And because this man was so anxious and had a lot of despair, he went ahead and lost and broke God's protocol. Hermanos, ¿cuál era el protocolo de Dios? El protocolo es que cuando un rey tenía que ir a atacar, iba a ir a atacar a una nación enemiga, primeramente tenía que hablar con el profeta para que el profeta consultara con Dios. Después Dios le daba la respuesta al profeta y el profeta venía con el rey. El rey no podía ir directamente con Dios en el Antiguo Testamento. Ese era el protocolo de Dios. God's protocol back in the day was for the king to contact the prophet, and the prophet can consult God, and then God will let the prophet know, and then the prophet will let the king know what to do. Entonces este hombre, por desesperado, por impaciente, yo no sé si estaba comiendo las uñas como muchos de nosotros a veces cuando estamos desesperados e impacientes. Este hombre dijo, tráigame unos animalitos, vamos a hacer holocausto, vamos a hacer sacrificio y voy a consultar a Dios porque Samuel no llega y voy a ver qué es lo que Dios me dice, si ataco o no ataco, qué es lo que hago. And this man, Saul, he was so anxious and impatient that Samuel wasn't arriving, so he decided to go ahead and offer his burnt offerings and consult God himself. Y este hombre, en vez de mejorar las cosas, empeoró la situación, hermanos, e hizo sacrificio para consultar directamente a Dios. Y cuando terminaba de ofrecer el holocausto, en ese momento va llegando Samuel y le dice, pero ¿qué has hecho, Saúl? At this moment, instead of making things better, he decided to, instead of waiting for Samuel, he decided to offer his burnt offering and consult God himself. At the moment that he was putting his burnt offering, Samuel arrived. ¿Y sabe qué le dijo Saúl? Saúl le dijo lo que muchos de nosotros a veces hacemos. Empezó a poner un montón de excusas. Y le dijo, pero como tú no llegabas, Samuel, yo te estuve esperando, pero como no llegabas, el pueblo se me estaba desertando y los filisteos eran demasiados, entonces yo tuve que tomar una decisión. Y esa decisión estaba errada. Estaba fuera de la voluntad de Dios. And Samuel started making excuses and saying that because of the Philistines, the people were deserting him. And he had to make a decision right away. ¿Y sabe qué le dijo Samuel a Saúl? Le dijo en ese momento, locamente has hecho, porque no guardaste el mandamiento de Dios. And you know what Samuel said to Saul? He said, thou hast done foolishly. Locamente has hecho. Hermanos, y muchas veces nosotros hacemos muchas cosas locas.
Muchas veces nosotros también tomamos muchas decisiones locas, apresuradas, movidas por emociones, por sentimientos, por miedo, por temor, pero no por Dios. And sometimes we do foolish things as well that is moved by emotions or worries or impatience, but we don't take those decisions in God's will. El profeta Samuel le dijo a Saúl: no guardaste el mandamiento de Dios. Y yo les digo, hermanos, ¿cuál era el mandamiento de Dios? Que tenía que esperar en el Señor. Tenía que tener paciencia. Ese era el mandamiento de Dios. No guardaste el mandamiento. Cuando Samuel le dijo: espera, Jehová, no hagas nada, espérate, ese era el mandamiento. Ten paciencia. And what Samuel said to Saul, thou hast not kept the commandment of the Lord thy God. What was the commandment? For him to wait for God's guidance. Hermanos, les voy a decir una cosa. La paciencia es un mandamiento de Dios. Es un mandamiento. Es lo contrario de la impaciencia. Es lo contrario de la desesperación. Una persona impaciente hace las cosas fuera de la voluntad de Dios en desobediencia. Brothers, let me tell you something. Patience is a commandment of God. The opposite of patience is impatience. It's despair. An impatient person does things outside of God's will. Ahora, hermanos, cuando hacemos cosas en impaciencia, fuera de la voluntad de Dios, siempre hay un resultado, ¿cierto? Brothers, when we do things outside of God's will, there's always a result, correct? Y este es el resultado. Samuel le dice: si hubieras obedecido, si hubieras sido paciente, Jehová te hubiera confirmado por rey. Mas ahora tu reino no será duradero. Diga conmigo: no será duradero. Then Samuel said to him, this was his result: if you had obeyed patiently, the Lord would have confirmed you as king, but now your kingdom should not continue. Grabe esa palabra en su mente y en su corazón. No serás duradero, le dijo Samuel a Saúl. Remember this in your mind. What Samuel said to Saul should not continue. Y mire lo que le dice Samuel, el profeta, al rey Saúl. Le dice: porque Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, un varón paciente, que sabe esperar en él y que hará las cosas dentro de su perfecta voluntad y en su tiempo. And this is what Samuel says to Saul. Because Jehovah has sought a man after his heart, a patient man who knows how to wait on him, who will do things within his perfect will and in his time. Hermanos, ese varón que Dios se buscó en lugar de Saúl se llamaba David. Y cuando David pasaba por pruebas muy difíciles en su vida, este hombre escribía salmos de sus vivencias. This man whom God sought instead of Saul, his name was David. And when David was going through difficult trials in his life, he would write psalms. Este hombre muchas veces fue perseguido por el rey Saúl para matarlo. Andaba en aprietos, en aflicciones, pero este hombre siempre supo esperar en Dios. This man, David, would always be persecuted from Saul, but he knew how to wait for God's timing. El Salmo 27:14, mire, le voy a leer nada más rapidito 3 salmos, solamente 3 versículos. Estos fueron escritos por el rey David explícitamente. El Salmo 27:14 dice: aguarda a Jehová, espérate, aguarda a Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. ¿Por qué dice esfuérzate y aliéntese? Porque en medio de las pruebas y las luchas viene el desánimo. Ya no queremos seguir adelante. Y David dice: esfuérzate y sé valiente. Sí, espera en Jehová. Este hombre sabía esperar, tenía paciencia. In Psalms 27:14, it says, wait on the Lord, be of good courage, and he shall strengthen thine heart. Wait, I say, on the Lord. El Salmo 37:7, escrito también por David, cuando pasaba por aflicciones, pruebas, luchas y aflicciones, hermanos, dice: guarda silencio ante Jehová. Guarda silencio. Ay, es que Dios me ha dejado, me ha desamparado, no sé
dice, yo no te dejaré, no te desampararé. Dice, guarda silencio ante Jehová y no te alteres, porque la gente se altera. ¿Dónde está Dios? Esto. Espera, Dios está trabajando. Dios no ha perdido el control. Tal vez tú estás perdiendo el control, pero Dios no ha perdido el control. No te alteres, no te alteres. Eso se llama paciencia. Esperar el tiempo de Dios. Deja que Él actúe. Él está trabajando. No eches a perder las cosas. No te precipites como Saúl. So in Psalm 37:7, his word says, rest in the Lord and wait patiently for him. You're not supposed to worry and get anxious, because that's when we make decisions that are not in God's will. La gente desesperada, hermanos, el diablo a veces nos pone muchas puertas. Y la gente a veces desesperada, por aquí, no, por acá, ahí abre puertas que no tiene que abrir. Espera, deja que sea Dios quien te abra la puerta y te diga, amigo, es por aquí, vente. Hay que esperar en el Señor. Sometimes in desperation or feeling anxious for a door to open, the devil opens doors you're not supposed to take. You're supposed to wait for God's will and God's door. Hermanos, el Salmo 40, versículo 1 dice, pacientemente esperé a Jehová. Diga conmigo, pacientemente. ¿Estás pasando por algún proceso? ¿Estás pasando por alguna lucha, por alguna aflicción en tu vida? Tienes que esperar con paciencia. Pacientemente esperé a Jehová. ¿Y qué pasa? ¿Qué hago mientras espero? Mire lo que decía David. Dice David, y él se inclinó. ¿Por qué quiere decir que Dios se inclinó? Él inclinó su oído. Cuando tú estás aquí en este altar, en medio de tu proceso orando, Dios inclina su oído para escucharte. Y dice David, y él inclinó su oído y oyó mi clamor. ¿Qué tenemos que hacer mientras estamos en el proceso? Aprender a esperar en Dios y orar. Clamar a Dios. Esperar el tiempo perfecto de Dios. No eches a perder las cosas por tu impaciencia. Psalm 40 verse 1 says, I waited patiently for the Lord. If you're going through trials, brother, you need to wait patiently for the Lord. And he inclined unto me. So when you come to the altar, the Lord is inclining his ear to hear your prayers. So when you're going through trials, bring it to the Lord in prayer. And what happens here? David said, and heard my cry. Hermanos, la paciencia es un fruto del Espíritu Santo que se produce en nosotros en medio de nuestras dificultades. Patience is a fruit of the Holy Spirit that produces within us in the midst of our difficulties. Cuando tú estás pasando por luchas, por dificultades, por procesos, tú piensas que Dios no está haciendo nada, pero sí, Él está produciendo paciencia dentro de ti sin que tú te des cuenta. When you're going through trials and difficulties, in the process, you think God is not doing anything for you, but He is working in that process, and He's giving you, producing patience. Ahora, tal vez tú crees que la paciencia no es algo importante para afirmar nuestra vocación en Dios, pero déjame decirle que está equivocado, porque un gran porcentaje de los cristianos desertan, se van del camino de Dios. ¿Sabe por qué? Por no tener paciencia. Se van. And I tell you that you might think that patience is not important, but you are wrong. I can tell you a big percentage of Christians desert the faith because they don't have patience. Fíjense, hermanos, se lo voy a comprobar con la Biblia, con la palabra de Dios. En la parábola del sembrador, el sembrador salió a sembrar la semilla. Y una parte de la semilla cayó junto al camino. Otra parte de la semilla cayó entre pedregales. Otro porcentaje de la semilla cayó entre espinos, pero otro porcentaje de la semilla cayó en buena tierra. ¿Se acuerdan? Brothers, I'm going to speak to you about the parable of the sower, a person that put seeds on the ground. A part of the seed fell by the road, another part between stony grounds, another one between the thorns, and another part in good soil. Remember? Es decir, de ese 100% de la semilla, prácticamente, aproximadamente un 25% de la semilla cayó entre pedregales. And let me tell you, about 25% of those seeds fell on stony grounds. Y en Lucas capítulo 8, versículo 13, cuando Jesús les habló acerca de la parábola del sembrador, ahí Jesús da la explicación de aquellos que cayó entre pedregales.
And in Luke 8:13, Jesus gives the explanation of the people that fell within those stony grounds. Ponga mucha atención. Pay attention, brothers. Jesús dijo, los pedregales, la semilla que cayó entre los pedregales son las personas que habiendo oído la palabra, la reciben con gozo. ¡Ay, qué bonita, qué linda! Con gozo. Pero como no tienen raíces, creen por algún tiempo, se congregan por algún tiempo, a veces se bautizan, perseveran solamente por algún tiempo. Pero dijo Jesús, y en el tiempo de la prueba, se apartan, se van, desertan del camino de Dios. In the word Luke chapter 8 verse 13, they on the rock are they, which when they hear, they receive the word with joy, and these have no root, which for a while they believe, like they get baptized, they start being in the church, and in time of temptation, they fall away. Jesús dijo, creen por algún tiempo, es decir, no son duraderos, como el rey Saúl. El profeta Samuel le dijo, tu reino no va a durar, porque no supiste esperar y tener paciencia en el Señor. It says, for a while they believe, but they are not long lasting, like it with King Saul. Hermanos y amigos, las pruebas que nos pasan en nuestra vida no son para que nos vayamos del camino de Dios, son para que nos afirmemos más en el camino de Dios. Brothers and friends, the trials are not for us to leave. They are for us to affirm ourselves more in God's path. Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3, la Nueva Traducción Viviente dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problema, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. ¿Cuántos están pasando por alguna prueba aquí? ¿Cuántos están pasando por alégrese mucho, hermano? Wow. ¿Qué? ¿Seremos masoquistas o qué? No. ¿Sabes por qué? Porque Dios está produciendo algo dentro de ti. Se llama paciencia. Se llama paciencia. In his word in James chapter 1 verse 2 to 3 in the New International Version, it says, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. El pasaje sigue diciendo, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la paciencia tiene oportunidad para crecer y para desarrollarse en ustedes. And his word continues to say, because you know that the testing of your faith produces in that patience, which has the opportunity to grow and develop within you. Hermano, cuando estamos pasando por un proceso, déjame decirte que nuestra fe está siendo probada y tienes dos opciones. O te vas o te quedas y te enraizas más en Dios. Y espero que sea la segunda opción. Espero que tú seas de los que te queden y de los que se arraicen más en Dios. Alabado sea el Señor. And let me tell you, brothers, that when you're going through something, it's because God is testing you. And He wants to see if you're going to persevere, and either you're going to leave or you're going to stay. And I really hope that you're going to stay and congregate yourself more in God. Hermanos, durante los años 70 y 80 hubo un programa muy famoso en México. Yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan, creo que de esto se van a acordar la mayoría. Se llamaba El Chavo del Ocho. ¿Cuántos se acuerdan de ese programa? Brothers, during the 70s and 80s, there was a famous program in Mexico called El Chavo del Ocho. Y este personaje, hermano, se caracterizaba porque desesperaba a todos los vecinos del vecindario con su impaciencia, ¿se acuerdan? And this character was characterized as causing annoyance to all his neighbors because of his imprudence. Do you remember? Al dueño de la vecindad, siempre que llegaba con su portafolio a cobrar la renta, siempre lo recibía con un golpe, ¿se acuerda que sí? Siempre lo recibía con un golpe accidentalmente cuando llegaba a cobrar la renta. Tenía que ser el Chavo del Ocho, decía el hombre ese. The owner of the building or the neighborhood would come to collect the rent, and he would always receive him with a blow or a hit.
Los niños de la vecindad cuando jugaban con él siempre salían de pleito, siempre salían mal de pleito, ahí no le tenían paciencia, muchachos. All the children that would come out and play in that neighborhood would not have patience for him. They would always fight with him. Y a los adultos también cuando los sacaba de quicio siempre, no sé, le gritaban, lo hacían enojar y por las travesuras y las imprudencias que este muchachito hacía. And with the adults, he would make all the adults angry in the neighborhood due to his antics and his recklessness. Hermanos, y cuando alguno de ellos perdía el control, se impacientaban, le gritaban, ¿se acuerdan? And when some of them lost control, they would shout at him. Do you remember? Había uno de ellos que le decía, ya cállate, 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 que me desespera. ¿Se acuerdan? One of them would say, oh, quiet and quiet, be quiet because you annoy me. Do you remember? Había otro que cuando lo hacía enojar era muy repelón, le quitaba la gorrita al muchachito y le daba un estate quieto. Y le decía, no te doy otro nada más porque. ¿Se acuerdan? And there was another one that would take his hat off the kid and would try to hit him and say, I wouldn't give you another one just because. Y el chavo lo único que les decía es que ustedes no me tienen paciencia. And the only thing the kid would say to them, it's because you do not have patience for me. Es que ustedes no tienen paciencia. It's because you guys don't have patience. Por eso reaccionan de esa manera. That is why you react in that way. Y eso es lo que pasa con muchos de nosotros, hermanos. Perdemos el control muy fácilmente. And that is what happens with a lot of us, brothers. We lose control easily. Porque nos falta ese fruto del Espíritu Santo que se llama paciencia. Because we lack that fruit of the Holy Spirit called Cuando patience. alguien, hermanos, nos hace enojar, nos saca de quicio, comete una imprudencia con nosotros reaccionamos con odio, con pleitos, con celos, con iras. ¿Sabe lo que significa la ira? Un enojo descontrolado, te vuelves el hombre verde de repente. O sea, hasta se te empieza a romper la ropa. Y cuando vuelves en sí dices, ¿qué pasó? Un huracán, no, mijo, fuiste tú. When people offend you or do something that gets you upset, sometimes you react with hatred or arguments or anger or hostility. And what is anger? That's when you lose control and you sometimes rip your shirt off and say, what happened here? It's like, well, it was you. Reaccionamos con enemistades. Yo no le hablo a ese hermano, me cae bien gordo, me cae mal, yo no lo soporto. Ay, ese hermano, ay, viene por acá, voy por acá. ¿Y crees que en el cielo te van a poner varias puertas por allá? No. Instead, we react with hostility. We see our brother or sister that got us upset and say, you know what, I'm just going to go around that door, or let me go this way so my sister doesn't see me. Hermanos, a veces nos falta paciencia a nosotros, como todos esos personajes de ese lugar, de esa vecindad. Sometimes we lack patience, like a lot of those characters in that neighborhood. Y cuando nosotros, hermanos, odiamos, nos empleitamos, nos enojamos, hacemos enemistades, ¿sabe que entonces nosotros pecamos y transgredimos los mandamientos de Dios? And when we react with hatred and anger and with hostility, did you know that we go beyond God's commandments? Y eso nos pone en desventaja And contra el diablo y contra sus demonios. that puts us in a disadvantage against the devil and his demons. Eso es lo que le abre a veces una puerta al diablo por no tener paciencia, por no tener tolerancia. That is what opens a door to the devil for not having patience. No tenemos tolerancia con los hijos, no tenemos tolerancia con la esposa no tiene tolerancia con el esposo, no tenemos tolerancia entre los hermanos en la fe, no tenemos tolerancia entre los vecinos, somos impacientes. Ya cállate, cállate. Nos falta paciencia. We're not tolerant to our husbands or wives. We're not tolerant to our children. We're not tolerant to our brothers and sisters. We're not tolerant to our friends. That is called impatience. That's lacking patience, brothers. La paciencia es algo que nos ayuda a afirmar nuestra vocación cristiana. Patience is what helps us to affirm our vocation. Estoy terminando aquí, hermanos. La paciencia, fíjese bien, ya para despedirme. La paciencia nos ayuda
Si tú tienes paciencia, tu paciencia se acrecenta, nos ayuda a tener buenas relaciones con la familia y con los demás. Un hombre paciente, una mujer paciente, sabe tener buenas relaciones con Dios, con su familia, con los hermanos, con los familiares, con los vecinos y con todo el mundo. Patience helps us have good relationships with our family and with others. Hermanos, la paciencia nos ayuda a pasar por alto los errores de las personas que nos ofenden. Brothers, patience helps us overlook the mistakes of the people that offend us. Porque a veces no podemos perdonar, hermanos, porque no tenemos paciencia. Yo no lo voy a perdonar, ya lo perdoné varias veces, ya me cansé. No, yo no tengo paciencia con esa mujer. Yo no tengo paciencia con ese hombre. Tienes que aprender a tener paciencia. Why is it that we cannot forgive some brothers or sisters? It's because we lack patience. We need to have patience in order to forgive our brothers and sisters. Y la paciencia también nos ayuda a esperar con calma la voluntad y la dirección de Dios. And patience helps us wait for God's will and direction. Estás pasando por alguna situación, tienes que tomar una decisión, tienes que orar y esperar con paciencia, con calma. ¿Cuál es la dirección de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagas? No te abras puertas tú solo. No te abras puertas tú sola, porque tal vez estás en medio de un proceso. Dios ya tiene los planes, no los eches a perder. No te precipites como Saúl. Locamente has hecho, le dijo el profeta. ¿Por qué lo hiciste? Empeoraste las cosas. Tienes que tener paciencia. Y la cuarta cosa, hermanos, la paciencia nos ayuda también a ver el poder de Dios actuar cuando llegue su tiempo. Tú quieres ver el poder de Dios. Hermanos, estoy orando por mi sanidad. Hermanos, estoy orando por este proceso. Hermanos, estoy orando. Y tú quieres que se haga así ya. Y a veces hasta te quieres tronar los dedos a Dios. Porque lo quieres ya. A tu forma, a tu manera, en tu tiempo, como tú quieres. Y Dios dice, es como yo quiero, cuando yo quiero, en mi perfecta voluntad. Quieres ver el poder de Dios moverse, pero en tu tiempo. Dios se va a mover de la manera que ni tú te imaginas, pero será en su tiempo, en su perfecta voluntad. Tienes que aprender a tener paciencia. Póngase de pie, por favor, póngase de pie. Y que el Señor nos ayude. Ayúdeme con un canto, por favor, que el Señor nos ayude a tener paciencia a cada uno de nosotros. Padre, gracias por esta palabra de sabiduría. Dígale, Padre, gracias por esta palabra de sabiduría. Que Dios nos ayude. Quiero abrir este altar, hermano. Si tú tienes algún proceso, si tú necesitas paciencia, yo creo que todos la necesitamos, y yo también. Porque nos dices, Padre, yo necesito en medio de mi proceso. Puede ser que estés pasando por algún proceso.